Hoy vamos a hablar, como dijo Josie, en los primeros pasos, de cómo asumir la crianza de un hijo solo. Sin duda alguna, la crianza de un niño es difícil, es complicada para una pareja. Ahora imagínate cuando una de las dos personas, en este caso vamos a concentrarnos en un padre, porque es más común verlo en una madre soltera, cuando la madre decide irse y abandonar a sus hijos y dejarle esta responsabilidad a los padres. ¿Cuál es el primer paso que debe asumir esa persona para este gran reto que tiene? Sí, lo primero que un padre que está en esta situación debe hacer es acercarse a buscar apoyo con otras personas que le puedan dar guía o le puedan dar lineamientos sobre qué tiene que hacer y cómo hacer para explicarle a los niños que la madre no estará con ellos en casa por las diferentes razones que puedan ser. Podría ser que la madre ha enfermado, que ha muerto, que ha ido a vivir a otra parte. Puede haber muchas explicaciones o muchas situaciones, pero es importante que el padre se pueda llenar de herramientas para poder manejar las emociones de los niños y poder explicarles qué es lo que está pasando y poder ayudarlos a llevar ese proceso. Es mucho más difícil, Annelisa, por ejemplo, si la mamá muere, se sabe que no está simplemente por circunstancias de la vida. Pero cuando esta mamá se va y los hijos son conscientes que su mamá no quiere estar con ellos, ¿eso hace la diferencia? Sí, hace una diferencia en la forma en que comunicas esto a los niños. Puedes comunicarlo de una manera tal donde no genere un evento traumático en la vida de esos niños, irreparable posteriormente, o puedes hacer intervenciones donde tú simplemente vas paso por paso ayudando a que esos niños vayan comprendiendo que hay un cambio de la situación familiar. Annelisa, sabes que hace poquito estaba leyendo unos titulares y vi algo de Cristiano Ronaldo, que lo comentamos aquí. Él tuvo una relación, tuvo un pequeño, él pagó 10 millones por quedarse con el pequeño. La madre quería regresar, tuvieron un tema, él le dijo, firmaste estos papeles, ya no tienes nada que ver con nuestro hijo. Y le preguntaban que qué le decía el niño, y él le dice al niño que, bueno, que su mamá está de viaje y que ella no va a volver. ¿No siente que es una manera un poco incorrecta de tratarlo? ¿Cómo debería un padre tratarlo? ¿Cómo debe hablarlo con su hijo? Sí, usualmente los adultos cuando estamos en situaciones complicadas no siempre sabemos qué hay que decir o cómo manejar a un niño. Por eso es que se requiere el apoyo de un especialista en muchas ocasiones. Pero hay que tener mucho cuidado de no engañar a los niños, pero tampoco decirles algo que le va a destruir su corazón o los vas a destruir internamente. Porque igual estás hablando de su mamá. Exactamente. Entonces, en la vida de los niños, como el pensamiento va cambiando progresivamente, y cuando están en los primeros años el pensamiento es muy concreto, entonces las explicaciones tienen que ir usando ese lenguaje de niño pequeño, que la situación cambia. En vez de que mamá esté durmiendo en este cuarto, va a estar durmiendo en otro cuarto, en otra casa, por ejemplo, para poder explicar al niño con detalles, gráficamente, qué es lo que está ocurriendo y después entonces entrar a hablar de la parte emocional. Igual quiero recordarle a nuestros televidentes que para este tema igual abrimos nuestras líneas telefónicas 366-0809 y 366-0819 para que usted también participe. Annelisa, puntualmente me encantaría preguntarte, por ejemplo, cuando falta precisamente la figura de la mamá, que sabemos que tradicionalmente, porque ahora pues la familia pues tradicional no es tan tradicional, pues la mujer enseña pues las labores del hogar o de repente enseña pues la parte de como más de ternura y no sé qué, y se dice que el papá enseña al mundo exterior y a jugar y no sé qué y tal en exteriores. Pues ¿qué pasa con este papá o qué nuevas figuras debe adoptar para darle esas herramientas? ¿Qué nuevo rol? Sí, eso es una situación difícil para un hombre tener que enfrentarse con esta dinámica, porque tradicionalmente la cultura nos va enseñando a que la mujer está encargada de unas cosas y el hombre de otras, y por lo tanto cuando llegas a la vida adulta no necesariamente un hombre tiene desarrolladas todas las habilidades necesarias para poder criar a los hijos. Sin embargo, es bien importante que las personas estén conscientes y estén claras de que la crianza de los hijos se hace con el amor que se siente hacia los hijos. Y desde ese amor es que la persona va tomando decisiones y va haciendo cosas y va aprendiendo qué hacer y cómo hacer. No es un proceso mental, no es un proceso donde la mente está dirigiendo lo que estás haciendo. Y de hecho, si estás en una situación o un hombre está en una situación donde la mente tiene unos pensamientos y el corazón tiene otros que van por otro lado, por ejemplo, está pensando que lo mejor es no visitar al niño, pero está sintiendo que tiene ganas de ver al niño,
Es importante que la persona pueda hacer ejercicios para sintonizar lo que está pensando en su cabeza con lo que está pensando en el corazón. Claro. Creo que en otro momento hemos hecho eso, como poner la mano derecha encima del corazón, la mano izquierda encima de la mente, de la cabeza, aquí, y entonces pensar y sentir para poder lograr que se coordine lo que uno está pensando con lo que uno está sintiendo. Entonces, en la vida de un hombre, donde en general en nuestra cultura se les enseña a que no puedes llorar y tienes que ser fuerte y no puedes tener tantas emociones a flor de piel, entonces ese hombre tiene que aprender a conectarse internamente para poder hacer las cosas desde el corazón y no solo desde la mente. Yo vi una vez Sí. un video que se hizo muy viral en las redes sociales de un padre, la madre ausente porque se había muerto, en donde él explicaba que él ahora tenía que hacer colitas y cosas que él no sabía, hacía. pero me encantó porque él decía, todo cambia en la vida y uno se puede adaptar. Sí. Y con amor, yo me adapto y no le haré los moños perfectos que Claro. le hubiese hecho a la mamá si estuviese viva, pero se los hago con todo el amor y el cariño del mundo. Y mi hija está feliz. Entonces Sí. me di cuenta que sí. No es que hay un rol determinado que el papá enseña esto y la mamá enseña lo otro. Tus hijos son tuyos, o sea, tú los engendraste y tú lo vas a hacer de la mejor manera independientemente de qué rol te toca. El rol es de guiarlos y la guía no tiene género, no tiene sexo. Y que no tengan Exacto. miedo de buscar ayuda, porque te escucho hablar y pienso en esos padres que a veces de repente por machismo dicen como que, ay no, pero estoy mal internamente, pero no lo voy a decir No lo vas a porque dejar. no me No quiero siento mostrar cómodo, debilidad, claro. frente a la gente. Entonces no tengan miedo de buscar ayuda y Así decir, es. necesito hablarlo, necesito que alguien me guíe porque no sé cómo reaccionar ante esta situación. Exactamente, y justamente en este momento donde estamos creciendo en un periodo donde las familias son muy distintas, no siempre es como la familia tradicional, que en los tiempos de antes era la mayoría. Entonces también estamos en un momento donde todos tenemos la oportunidad de poder aprender a desarrollar habilidades nuevas, como lo que estás diciendo de aprender a peinar a una niña. Claro. En otra época, en otras generaciones, eso no hubiese ocurrido, pero en esta época, donde el proceso de aprendizaje es más amplio, afortunadamente tenemos todo en internet, Claro. o sea que si no sabes hacer algo, puedes ir a Y YouTube y aprendes. buscar un video, un Claro. tutorial para ver Aprender. cómo se hace, o pedirle a otra persona que te ayude para que lo puedas aprender. Y eso es una parte importante. En la interacción entre los seres humanos, entre nosotros, es importante que esté el contacto de mirarse a los ojos, de acariciarse, de tocarse, de hablar, de compartir y de poder decir en voz alta a unas personas que están creciendo que todo va a estar bien y que los aman muchísimo y que puedan repetir eso en voz alta, porque a medida que la personita va creciendo, su pensamiento, las circunstancias pueden hacer o los pueden llevar a pensar que sus padres no le han amado, Claro. su padre o su madre, independientemente de la Y situación. eso puede generar muchísimos tramos a medida que va creciendo esa personita. Exacto. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas 366-0809, 366-0819. Estamos hablando con nuestra licenciada Ana Melissa. Estamos hablando de cómo asumir la crianza de un hijo, solo en este caso si eres padre. Así es, Annalisa, yo también te quería preguntar un poco, por ejemplo, en el caso, en una de las intervenciones anteriores, la licenciada Góndola, pues estábamos exponiendo un poco cuando el papá regresa o cuando la mamá regresa o ese papá que no ha estado regresa y quiere involucrarse. A nivel psicológico, ya no hablando de un tema legal, sino a nivel psicológico, ¿cómo hacemos esa interacción? Porque muchos padres, independientemente que sea en este caso hombre o mujer, cuando uno de esos dos abandona y regresa, pues el padre que se queda y el padre que ha criado, es lógico que tiene un miedo de que tú le vengas a decir a mi hijo que hoy vas a estar y mañana vas a volver a no Exactamente. estar. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos esa interacción para no perjudicar precisamente a los niños? Sí, depende un poco de la edad que tienen los niños, porque el pensamiento o el tipo de pensamiento que Cambia tienen igual. está involucrado con su edad. Pero realmente es una experiencia muy dura emocionalmente y los adultos tienen que poder respetar el dolor de los niños y contener emocionalmente a los niños. ¿Saben cómo uno contiene emocionalmente? No. Es como, por ejemplo, si tú te sientes mal en este momento y empiezas a llorar y lloras aquí 3 horas y yo me quedo tranquila y te acompaño y te paso unos Kleenex y te doy agua, en ese momento yo te estoy acompañando y te estoy conteniendo para que tú puedas desahogarte. Es como si yo fuera una vasija, como Ok. un plato hondo y Que entonces... recibe todo lo que yo tengo. Exactamente. Entonces, Wow. un niño que está en esa situación
va a necesitar comunicar cómo se siente, Seguro. cómo se siente su corazón. Si está triste, si está enojado y necesita hacer reclamos y necesita decir cosas. Es muy importante que esos adultos estén listos para poder recibir eso y contener al niño, porque cualquier persona que esté en esa situación o en esos zapatitos de ese niño se sentiría igual. Lo que hace mucho daño es que el niño se quede con todas esas emociones. Y no exprese. Hay niños que Exacto, simplemente por se dentro. vuelven herméticos. ¿Esto cuán peligroso puede ser, Sí, Anelisa? eso puede llevar a que el niño después desarrolle depresión y otro tipo de trastornos más adelante. Es como O que que la persona... explote un día. Exacto. Claro. Porque Y- está O que se conteniendo- quede con todo y se cuando llega la ahoga. adolescencia decimos, ay, qué rebelde es, pero Por lo realmente general- trae este cúmulo de cosas. Y por lo con él. general Exacto. eso lo ven en los maestros o las personas que tratan con los niños todos los días cuando está ocurriendo una situación de este tipo, ¿no? Ajá. Que el niño en la escuela de repente era un buen estudiante, se vuelve mal estudiante o se vuelve rebelde, o sea, se empiezan a ver este tipo de cambios de conducta. Eso es una señal de que algo está ocurriendo en el corazón de ese niño. Exactamente, y usualmente, como es difícil para los adultos hablar y manejar la situación, prefieren no mirar, no hablar, no tocar, ignorar, como Claro. si al niño no le estuviera pasando, Pasando nada, nada. claro. Y eso se vuelve completamente injusto con el niño. Claro, yo creo que también muchas veces yo creo que no es tanto tapar, y a mí me pasó mucho con papás divorciados cuando yo enseñaba, que los papás, yo creo que los papás que están presentes, pues intentan como un modo, de alguna manera, compensar el cariño del papá que está ausente, y están, y están, y están, y también en un momento que los peladitos también como que suéltame un Déjame poquito, ¿no? tranquila. Porque veía como estos papás un poquito hasta asfixiantes, Intensos. tratando de darle De ese llenar un cariño, vacío. ¿sabes? Porque obviamente cuando tú trabajas en escuelas de danza, está mucho el tema de que mi papá me vino a ver, mi mamá me vino a ver, mi mamá sí me aplaudió, la otra no me aplaudió, Ajá. tal y cual. Y me tocaba mucho ver en papás divorciados, en papás que siempre era como que el papá que no estaba y la mamá que estaba trataba de conversar como que, Como sí, que, mamita, no bebé, importa que tu papá, venga, pero tú venga, dale. tú dale, Entonces, sí. como que eso también un poco, como que a veces también un poco hay que controlarlo, porque para los niños también es dije, mami, ya yo sé que tú me quieres. Ajá, Relájate. exacto. Y mira cómo me gusta que has dicho la frase mágica que decimos mucho los adultos. No importa. Sí, te caíste, te golpeaste durísimo y dicen a los niños, no importa, levántate, no importa. pasó nada. No pasó nada, pero sí le pasó pasó. algo. Me golpeé. Exacto, sí. ¿Qué hay que decir en esos casos? Sí, mi amor, lo sé, esto es importante para ti, lo sé, y aquí estoy contigo. ¿Crees que en este momento puedas pasar esa barrera interna y sentirte mejor o sentirte feliz? Y después en otro momento hablamos de esto, sí, pero no descalifiques la emoción o el pensamiento de esa criatura. Muchas veces los descalificamos porque pensamos que son muy pequeños. Que no comprenden. Y que no comprenden. Los niños lo entienden absolutamente todo, señores. exacto. Absolutamente todo. Exactamente. Tenemos llamada telefónica, Anelisa, con este tema en el día de hoy. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenas. Hola, bienvenida. ¿Cómo Mire, está? gracias Next, gracias Ají. Ahora que nosotros tenemos la gran oportunidad que usted nos lleva a estas grandes profesionales, como ahora que está todo tan avanzado, que capten los profesores, los maestros o desde niño, que el niño no es bruto, perdone que me explique así, que la persona entra en una indiferencia a los estudios de los traumas de los hogares. Entonces, ¿cómo ustedes, como ahora está, gracias a Dios, ese avance de ustedes que se está viendo ahora en Panamá, que los profesores capten que no es que el alumno no quiere estudiar o que es un alumno 2 o 0, sino que un trauma profundo de niñez o de infancia, ver al padre borracho Lo está peleando con la afectando. mamá o Exacto. etcétera. Entiendo el punto Que de donde quiere ellos llegar la capten televidente. Muchísimas que gracias. el niño necesita esa ayuda que ustedes están brindando ahora. Gracias, Ned, gracias, Erika, todo. Mira, usted no sabe cómo nosotros, aunque estemos viejos, nos complacemos de que ustedes estén dando esa ayuda a los padres que no tuvimos esa oportunidad de esos profesionales que ustedes nos brindan todos los días. Gracias. Gracias a Gracias ustedes a por estar en usted. sintonía. Como dice la televidente, esta queridísima televidente. O sea, obviamente si hay un proceso de esto difícil que está traumando al niño, eso va a repercutir en su colegio. Exacto. Debe el padre acercarse y decir, sabes,
mi esposa se fue o no está, o sea, debe informar eso, en este caso a los maestros, para que no tilden al niño, es que te está portando quiere mal, es que es estudiar. rebelde, o es que Sí. no es bruto, es que no quiere prestar atención, es que es un desordenado, sino que simplemente está pasando por un proceso difícil que no sabe cómo manifestarlo. Eso es bien importante hacerlo. A veces los adultos o los padres de familia no quieren que nadie sepa que esto está pasando, pero los maestros son las personas que se pasan la mayor cantidad de horas al día con ese niño. Entonces, a veces pasa, y pasa muy frecuentemente, que uno ve a un niño que está llorando o que está pataleando o que no quiere estudiar y realmente la persona lo que quiere comunicar es que está dolida o por algo que está pasando en su familia. El hecho de que el maestro o la maestra sepan que está pasando algo en casa, le permite manejar al niño de una forma diferente, con una tolerancia distinta y con una comprensión y una compasión que es muy diferente. Si estás con un niño que se está portando mal porque no quiere estudiar y no quiere hacer las tareas y entonces está en esa postura, es muy fácil que uno entre en una dinámica de guerra y pelea con ese niño porque tiene que estudiar de todas maneras, pero cuando uno empieza a preguntar y empieza a averiguar qué está pasando, entonces te puedes dar cuenta que hay una De que hay otras situación cosas familiar. pasando, claro. Exacto. Fíjense que nosotros como adultos, cuando estamos con una situación familiar complicada, por ejemplo, si tienes a alguien de tu familia en el hospital, tú estás sentado aquí trabajando, pero estás la mitad de ti y la otra mitad internamente. Está pensando en lo que está pasando fuera del estudio, Exactamente. claro. Entonces, realmente es muy difícil que un niño pequeño se pueda enfocar en aprender cuando está en esa situación. Entonces, ¿dónde está el punto mágico ahí? Porque obviamente todas las personas en diferentes momentos de nuestras vidas pasamos por situaciones tan difíciles como estas o tal vez hasta más difíciles. Resulta ser que el amor y la compasión de las personas que están alrededor, que se acercan a ese niño, es lo que van a ayudar a que el niño pueda salir adelante y que pueda navegar sobre la situación sin terminar con una situación patológica Claro. interna, traumática. Entonces, siempre que uno está alrededor de una persona que ha vivido algo muy difícil, que tiene que aprender a pasar por un proceso emocional doloroso interno y que además al final de ese proceso lo que va a ocurrir es que va a poder aprender a perdonar a una persona que le ha hecho algo que le ha lastimado en su corazón, entonces en ese momento el proceso de aprendizaje está completo, que en la vida de una persona puede tomar 100 años, 50 años hasta que sea un adulto, una persona mayor, y en otras ocasiones puede ocurrir más rápidamente tiempo, claro. según las intervenciones que se hacen alrededor Para de la cerrar, persona. Annelisa, si la madre se fue, ¿qué le tengo que decir? ¿Qué le tengo que decir a ese niño? El niño chiquito. La madre se fue, dejó, abandonó a los niños. ¿Qué se dice? En este momento mamá no va a estar con nosotros en casa, ha ido a vivir a otro lugar, Ok. ¿sí? Solamente di eso, porque no sabes si regresa, si no regresa, si mañana pasa algo. Cuando estás recién en una situación de crisis, uno solamente comunica lo del momento, lo que está pasando Ok, en en el ese presente. momento. Y Sí. no Muchísimas tengan temor gracias, de buscar Annelisa. siempre ayuda, tu información de contacto. Sí, muchas gracias. Logros Centro Terapéutico Integral, 264-4639, www.logrospanamá.com.